El problema que usted está enfrentando hoy, el problema que enfrenta nuestro país, el problema que enfrentas en tu vida, más que un problema económico, más que un problema de salud, más que un problema político, más que un problema social, más que un problema familiar, es una batalla de fe. La batalla que estamos hoy enfrentando los que vivimos en nuestro país, en tu vida, en tus propias realidades y circunstancias, es una batalla que la Biblia habla, la batalla de la fe. Una batalla es un pleito, una batalla es una guerra, una batalla requiere de dos. Así que estamos enfrentando una batalla a nuestra fe. ¿Por qué a nuestra fe? Porque la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra nos enseña que aún para entrar al trono de la gracia se necesita fe, porque dice entrad confiadamente. No puedes entrar con confianza si no hay fe. La palabra de Dios dice, mi Señor Jesús lo enseñó, para el que cree todo es posible. Todas nuestras imposibilidades no son porque Dios no nos quiera dar algo. Todas nuestras imposibilidades no son porque Dios está enojado contigo. Todas nuestras imposibilidades no son porque tú tienes defectos, limitaciones y aún pecados. Porque para Jesús no hay pecado que Él no pueda perdonar. Así que es un problema que tenemos hoy con la fe. Si Satanás roba tu fe, roba tu futuro. Si las circunstancias que estás viviendo roba tu fe, roba tu futuro. Y roba tus oraciones. Porque por más que ores, si no hay fe en tu oración, no hay poder en ella. Cuando te acercas a Dios, tienes que acercarte con fe. Todo lo que estás pasando ahora en tu vida es una batalla de fe. Somos más proclives a, cuando pasamos por circunstancias, por momentos difíciles, cuando pasamos por torbellinos, cuando pasamos por momentos de crisis, cuando nosotros mismos somos los que la originamos por una mala decisión, cuando nosotros mismos nos metemos en ella, cuando nosotros reconocemos que en la crisis, oye, tomé una mala decisión, es que yo me alejé, es que me pasó esto, y somos más proclives a creerle a Dios, a tener fe y a salir de ella. He visto eso en la gente, he visto eso en mi propia vida. Cuando entendemos por qué vienen las situaciones, cuando entendemos por qué vienen las crisis, cuando sabemos que somos nosotros los que cometimos un error, que somos nosotros los que nos metimos en ella, que fueron nuestras malas decisiones, somos más propensos a tener fe para salir de ella. Generalmente sale la gente. Pero el problema está cuando vienen circunstancias a tu vida, cuando vienen crisis, cuando vienen problemas, cuando vienen todo tipo de adversidades para la cual no hicimos provisión, para la cual nosotros sentimos que es algo inmerecido. Sentimos que estamos sirviendo a Dios, estamos en pacto, estamos en obediencia a Dios, servimos a Dios, y vienen entonces situaciones que nos golpean duro y decimos, Señor, ¿por qué? Y aún venimos a la iglesia y personas nos dicen, si tú sirves a Dios, si tú estás en pacto, si tú estás cerca de Dios, ¿por qué te pasan estas cosas? Aún tenemos gente cerca de nosotros que nos juzgan y que nos hablan de esta manera. Si has sembrado tanto, ¿por qué vives en escasez? Si están en pacto, ¿por qué no tienes que comer? ¿Dónde está tu Dios? Lo mismo decía David en el Salmo, mientras mis enemigos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Lo mismo le pasaba a David cuando pasaba por crisis. Porque el diablo no te va a atacar cuando estás en el éxito. Cuando estás en la bendición de Dios, cuando tienes el premio, ahí no te van a llegar esos ataques ni esos pensamientos. Esos pensamientos te van a llegar precisamente en circunstancias, en adversidades, en problemas que vienen a tu vida y tú no tienes la explicación en por qué eso viene a tu vida. Yo quiero hoy de alguna manera, a través de esta palabra de la Biblia, no a través de mis palabras, sino a través de esta palabra, apuntalar su fe hoy.
y ver si puedo edificar la fe de usted para que usted pueda vencer las circunstancias que está pasando en su propia realidad. Porque lo que usted está pasando lo va a vencer solo con fe. Para el tiempo en que estamos viviendo ahora en Venezuela se necesita una iglesia de fe. Este no es un tiempo para pusilánimes. Este no es un tiempo para gente que está con un pie aquí y un pie allá. Este es un tiempo donde se va a definir. La Biblia dice en Apocalipsis, y dice: el que es santo, santifíquese todavía, y el que va a pecar, siga pecando, porque va a llegar el momento de crisis. En Apocalipsis está hablando de momento de crisis allí, cuando suelta esta palabra, y cuando la crisis viene, o la gente se santifica o la gente se aleja, pero igual no vas a quedar. Así que estamos viviendo un momento donde solamente con fe vas a afianzar tu vida, solamente con fe vas a poder vencer tus circunstancias, solamente con fe vas a poder prevalecer y permanecer. Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Sabe que la Biblia nos enseña muchas cosas, pero a veces no ponemos la atención a ella, sino la atención a lo que nos está pasando. Vamos a dejar que la Biblia hable más fuerte que tu problema. Vamos a dejar que la voz de Dios hoy hable más fuerte que tu propia realidad, que tus propios ojos. Porque tus propios ojos te hablan. Aún la serpiente te habla como le habló a Eva y te dice cosas. Pero vamos a dejar hoy que la voz de Dios sea más grande que tu circunstancia, sea más grande que lo que estás oyendo, sea más grande que lo que estás viendo. ¿Sabe que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1? Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están hoy en Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón como Rey y Señor de sus vidas? Pues la Biblia dice, ¿saben lo que es? Esto lo escribió Pablo. Pablo era un abogado, entendía de derecho. Una condenación es una sentencia de un juez que afecta tu futuro en base a tu pasado, en base a lo que hiciste. Pablo está hablando en el término de un hombre que conocía de leyes. Y él está diciendo: no hay condenación, no hay un decreto de ningún juez para condenarte por tu pasado y por lo que hiciste en el pasado que afecte tu futuro si estás en Cristo. Pablo lo que nos está diciendo es que ningún creyente debería estar condenado a vivir en fracaso. Pastor, nací pobre. No tienes que morir siendo pobre, porque ninguna condenación hay. Pero es que mi papá, pero es que mi mamá, pastor, pero es que mi abuela tenía cáncer, es que mi tía le dio cáncer, es que toda mi familia tiene cáncer, entonces a mí me va a dar cáncer. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pastor, pero es que estoy condenado a vivir en un país en crisis, es que estoy condenado a vivir en la inflación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted sabe que en el tiempo de Moisés los egipcios estaban allí con el pueblo de Israel, y lo que le pasaba a los egipcios no le pasaba al pueblo de Israel. Usted sabe que ellos sufrieron plaga de moscas, pero a los de Israel no les tocaban la mosca. Usted sabe que ellos sufrieron enfermedades, sufrieron una plaga de rana, sufrieron todo tipo de llagas en su cuerpo, pero a Israel no le tocaba eso. Usted sabe que vino un ángel de muerte con una peste que empezó a matar a todos los primogénitos de los egipcios. Pero el ángel, cuando iba, veía la sangre, gloria a Dios, de un cordero ahí en la puerta de los israelíes y pasaba de largo, gloria a Dios. Sabe que eso pasa cuando tú tienes pacto, cuando tú estás con Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pastor, pero si ninguna condenación hay, ¿por qué yo estoy así? Pastor, pero si la Biblia tiene grandes promesas, ¿por qué yo estoy así? Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Este mensaje se titula: el Dios que usa lo que hoy es tu aflicción para tu promoción. El Dios que usa lo que hoy es tu aflicción para tu promoción. La palabra es infalible, la palabra es verdad. Cuando tú dudas, cuando tú preguntas, ¿y por qué me pasa esto?, estás dudando de la palabra. No puedes dudar de la palabra nunca. Tienes que tener fe. Tienes que creer que ella es verdad y nuestros argumentos no, porque es la única forma en que puedes prevalecer.
iglesia, la fe es una semilla. La palabra es semilla. Le voy a enseñar este principio para poder enseñar este mensaje. Es una semilla. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es una semilla que se siembra y se implanta en el corazón. Dice que la fe viene por oír esa semilla. Pero cuando usted mira una semilla, sea de cualquier planta, si usted la tiene en la mano y yo le muestro una semilla, cual sea, de limón o de cualquier otra, y usted la ve y yo le pregunto, ¿qué es esto? Usted me va a decir, bueno, eso es una semilla de limón. Si le muestro una semilla de mango que es grande y se la muestro a usted, los venezolanos conocemos muy bien el mango. Si yo hoy se la enseñara, usted me dijera, esa es una semilla de mango. Usted ve semilla de mango, pero Dios no ve semilla de mango. Si usted se la muestra a Dios y le dice, ¿qué es esto? Dios no le va a decir, eso es semilla de mango. Dios le va a decir, eso es un bosque de mango. Porque Dios no ve semilla, Dios ve lo que Él soñó acá. Y Dios no diseñó una semilla para que se quede como semilla. Dios diseñó una semilla para que sea el iniciador de algo que Él soñó acá. Así que Dios no está viendo, gloria a Dios, lo que es acá, sino lo que Él soñó acá. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, Dios ha preparado. Quiere decir que Dios sueña, que Dios tiene planes, que Dios tiene pensamientos. Pero cuando Dios sueña acá, gloria a Dios, un bosque comienza a trabajar acá en una semilla. Pero toda semilla, la semilla de mango, aunque es semilla, no es un bosque en sí misma. Tiene el potencial de ser un bosque, tiene el potencial de ser un gran árbol, tiene un potencial de traer sombra, tiene el potencial de crecer mucho. Pero para eso necesita algo que se llama proceso. Entre lo que está aquí y lo que está allá en el medio hay algo que se llama proceso. La fe necesita proceso. La fe es una semilla y necesita ser procesada para desarrollarse a lo que Dios soñó acá. Yo quiero que usted me acompañe a su Biblia. Vamos a leer de alguien. En Génesis capítulo 37. Es la historia de José. Le va a bendecir. Quiero explicarle algo. Dios le había hablado al padre de José, Jacob. Dios le había dado una promesa a él. Dios le había dicho a él, quédate en Canaán. Yo de ti voy a hacer una nación grande. Yo en esta tierra voy a desarrollar a un pueblo, mi pueblo. Yo te voy a bendecir allí. Yo de ti voy a sacar una multitud como las estrellas de los cielos. Porque yo se lo prometí a Abraham, tu padre. Y contigo lo voy a hacer. Es más, Dios le cambia el nombre a él de Jacob y le llama Israel. El nombre de la nación de Israel viene por Jacob. El nombre de la nación de Israel, esa nación tan poderosa, esa nación que en un desierto lo ha hecho florecer, esa nación que hoy en día es una potencia financiera en el mundo, viene de Jacob, de este hombre. Este hombre tiene muchos hijos. En un momento de su vida él estaba viendo el propósito de Dios como que iba encaminado. Estaba en Canaán, había prosperado mucho económicamente, tenía una cantidad de hijos, parecía que todo iba bien, que las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Pero llega un momento en su vida en que algo sucede. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 37. Dice así, verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Él estaba allí por orden de Dios. Esta es la historia de la familia de Jacob. Ponga atención a esta historia. José, siendo de edad de 17 años, escúcheme bien, José, el hijo menor, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Parecía que estos muchachos, estos hijos en su juventud, en su adolescencia, se habían apartado. Parecía que el hogar se le estaba dañando a Jacob. Parecía que la familia se estaba descarriando. Parecían que estos muchachos iban a ser muchachos muy malos. Andaban
en cosas malas. Eran gente que no cumplían su palabra, hacían negocios y tracaleaban. ¿Quién sabe cuántas cosas hacían porque tenían mala fama? La única forma de tú tener mala fama es que tú hagas cosas malas. Así que ellos no estaban haciendo cosas buenas, estaban haciendo cosas malas. Así que Jacob empezó a ver que había problemas. Jacob empezó a ver que parecía que lo que Dios había prometido no se iba a cumplir. Sus hijos estaban alejándose de Dios. Y amaba, dice el verso 3, Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No solamente estos muchachos estaban con grandes problemas, sino también aborrecían a su hermano menor. Esto es una naturaleza humana, porque dentro de todos, si todos están mal, no hay problema. Pero cuando hay uno que está haciendo las cosas bien, entonces desata la envidia, desata la molestia de los demás. Esto es natural en el ser humano. El ser humano se siente bien entre su propia especie. Si todos estamos mal, me siento bien. Pero cuando hay uno que está haciendo las cosas bien, cuando hay uno que está sirviendo a Dios, cuando hay uno que está, entonces todos la agarran contra él. Verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus padres, a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: mira el sueño, oí ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, los manojos de trigo, lo ataban. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Los manojos, cuando han sido cortados, están tumbados, pero el de él se levantó y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearías tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Sabe qué, preciosa iglesia? El sueño que aparece aquí, que José tuvo, el menor, el de 17 años, no era un sueño de él, era el sueño de Dios. Porque yo les acabo de decir que Dios tiene sueños. Yo les acabo de decir que Dios tiene planes. Yo les acabo de decir que Dios tiene pensamientos. La Biblia dice, lo dijo el sabio Salomón en Proverbios: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios es el que va a permanecer. El propósito es el plan de Dios. O sea que Dios tiene planes para ti y para mí. O sea, quiere decir esto que tú no puedes ser entonces una casualidad. Quiere decir esto que tú no eres nada más un invento de tu papá y de tu mamá. Aunque tu papá y tu mamá te hayan dicho: yo no te quería. Aunque tu papá te haya dicho a la muchachita: yo quería un varón. O le haya dicho al varón: yo quería una niña. Tú eres el sueño de Dios. Tú eres el sueño de Dios. Pero el diablo te ha querido convencer de que tú no eres el sueño, que tú eres la pesadilla de Dios. No, tú eres el sueño de Dios. Y estás aquí porque Dios te soñó. Y eres lo que eres porque Dios te soñó. Pero cuando Dios sueña acá, Dios hace algo que siempre me asombra. Dios sueña algo acá, lo sueña en grande, lo sueña bosque. Pero comienza aquí en forma de semilla. Y comienza a trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a su sueño y a su propósito. Y eso, en el medio que Dios empieza a trabajar, se llama proceso. Dios quiere procesarnos para llevarnos al propósito que Él soñó. Tú hoy tienes una edad adulta, pero no naciste así. Comenzaste pequeño. A través de un proceso llegaste a una madurez. Dios es un Dios de procesos. No somos un producto terminado o final. Cuando nacemos, oh gloria a Dios, con una edad pequeña. Nacemos como una pequeña semilla.
Y vamos a través de procesos alcanzando la madurez. Pues así pasa igualmente en el plan de Dios. A través de procesos vas alcanzando la medida de la fe necesaria para hacer lo que Dios soñó. Dios tenía un sueño con este jovencito de 17 años. Dios tenía un sueño con sus hermanos. Óigame, con sus hermanos que andaban en pecado, que odiaban a su propio hermano. Que cuando escucharon el sueño de Dios en José, le aborrecieron más. O sea, aborrecieron el plan de Dios. Estaban tan descarriados, estaban tan cegados, que aún el sueño de Dios lo rechazaron. Pero porque lo hayan rechazado acá, Dios seguía soñando acá con esos hermanos y seguía planeando. Y quiero decirle, gloria a Dios, que con ellos Dios tuvo un plan y Dios lo cumplió. Porque dice el sabio Salomón que el propósito de Dios va a prevalecer sobre tus planes. ¿Sabes qué es triste, iglesia? Y yo se lo voy a decir hoy, que usted con tanto propósito, con tanto sueño de Dios, ¿sabe cuál es el trabajo del diablo? Frustrar el sueño de Dios. Porque nadie lo puede frustrar, solamente usted mismo. Dios no puede obligarte, Dios es un caballero. Dios puede convencerte, pero no puede obligarte. Que te lleves ese tesoro. La Biblia dice que ese sueño de Dios, que esos planes de Dios están puestos en un vaso de barro, en este vaso de arcilla, en ese cuerpo. ¿Y qué es ese tesoro? El plan y el sueño de Dios. ¿Y sabes qué es triste? Que te lleves ese tesoro a la tumba. ¿Sabes qué es triste? Que mueras y ese tesoro se quede allí, y porque nunca fue dado a nadie. Nunca pudiste desarrollar el plan y el corazón de Dios, lo que Dios soñó de ti. Por eso en nuestros cementerios son los lugares más ricos de Venezuela. No son los campos petrolíferos, no son el oro que tiene, son los cementerios. Porque ahí hay muchos ministerios que no se desarrollaron, muchos empresarios que Dios soñó empresas con ellos que no se cumplieron, muchos llamados que no se hicieron, muchas familias. ¿Por qué? Porque no quisieron darlo, porque no quisieron el proceso de Dios. Porque el diablo los convenció que eran la pesadilla de Dios y no el sueño de Dios. Aquí estaban estos jóvenes aún en medio de su pecado, Dios trabajando. Dios le da un sueño a este Jacob, a este José, un jovencito de 17 años, adolescente. Le da un sueño, le da una visión, y Dios le está diciendo a este muchachito: tengo un plan contigo de hacerte grande. Tengo un plan contigo de hacerte señor de toda tu familia. Tengo un plan contigo de hacerte aún más grande que tu papá. Porque Jacob era el patriarca. Todos lo veían como el patriarca, el gran hombre de Dios. Mira el verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, yo que soy el patriarca, yo que soy el padre, yo que soy Jacob, el que luchó con el ángel y prevaleció, yo que soy el heredero directo de la promesa de Abraham? ¿Vendremos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Jacob no se puso a atacar a su hijo, se puso a meditar en ello. Sus hermanos no, sus hermanos le aborrecieron. Los sueños de Dios muchas veces no son entendidos por el hombre. Los sueños de Dios muchas veces no son entendidos ni por tu propia mente. Porque dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, Dios ha preparado para los que le aman. Tu mente no lo procesa. Tu corazón no lo procesa. No puede ser procesado porque son sueños de Dios. Este cuerpo humano no lo entiende. Lo entiende el espíritu que está en ti. Pero el cuerpo humano no. Aún José no lo entendía. Y aquí cuando Dios le da a él un propósito, Dios le revela un propósito a José. Entonces ese propósito, cuando Dios le da el sueño, le sembró una semilla. Quiero hacer esto contigo. Hoy Dios te está sembrando semillas diciéndote que tiene un plan contigo. Que tú no eres una casualidad, que Dios tiene un plan y un sueño contigo y un propósito contigo. Y cuando tú crees esa palabra, la palabra semilla viene a ti.
se siembra una semilla de fe. Pero entonces ahora viene el proceso en el medio para llevarte a cumplir el sueño de Dios. El sueño de Dios no se cumple en microondas. El sueño de Dios no se cumple viniendo para que el pastor ore por ti. Ya todo está listo, eres un hombre de Dios. Así no se va a cumplir. Necesita un proceso en el medio. Quiero decirle, gloria a Dios, que la fe no puede crecer si no tiene un desafío más grande que ella. Quiero decirle que la semilla de fe, cuando se siembra, escúcheme bien, necesita un problema, necesita un huracán. Esos son los fertilizantes de la fe. Si la fe no tiene un desafío, si la fe no tiene un gigante, si la fe no tiene un horno de fuego, si la fe no tiene una cisterna, si la fe no tiene un pozo de los leones, la fe no crece, la fe no avanza y la fe no progresa. Dios necesita proceso en el medio. Y el proceso implica la cisterna. El proceso implica el horno de fuego. El proceso implica el pozo de los leones. El proceso implica, mire, yo quiero decirle algo. Usted ve a Jesús tan tremendo cuando estaba en el Jordán siendo bautizado y viene el Espíritu Santo y desciende sobre él en forma de paloma y una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿De dónde Dios dice que tenía complacencia? ¿De dónde? Porque antes venía del desierto. En el desierto Jesús fue procesado y probado. Y fue recompensado en el Jordán con el poder del Espíritu Santo. Todos queremos poder, todos queremos unción, todos queremos gloria. Y cuando estamos orando: Señor, aumentanos la fe, Señor, dame poder para vencer esto. Entonces Dios te mete en el huracán, Dios te mete en el pozo, Dios te mete en la cisterna, Dios te lleva al desierto. Y entonces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Esto es respuestas a tus oraciones. Necesita Dios proceso. Muchas veces Dios responde de maneras que no entendemos. Dice que sus caminos son misteriosos para nosotros. Dios está hoy respondiendo tus propias oraciones en el proceso donde estás, pero no lo ves. Y entonces tendemos a pensar y a escuchar la voz del diablo: él te abandonó, Dios no te oye. Todo lo que dice la Biblia es falso. Y aún empiezas a dudar de la existencia de Dios. Muchos aquí han estado dudando aún de la existencia de Dios. ¿Por qué? Por los procesos en que están. Cuando el propio proceso es la evidencia de la existencia de Dios. Tu propio proceso de que Dios está en el asunto. ¿Para qué? Para ensanchar tu fe. ¿Cómo puedes saber tú que Dios sana si no pasas por una enfermedad? ¿Cómo puedes saber tú que Dios salva? ¿Sabe que fe no es nada más ser librado de algo? Fe también es pasar por algo y salir en victoria. La fe muchas veces te libra, pero la misma fe muchas veces te mete. ¿Para qué? Para ser ensanchada, para ser engrandecida, para ensanchar Dios el corazón. Porque los sueños de Dios no caben en corazones pequeños. Porque los sueños de Dios son demasiado grandes. Y a veces nosotros somos tan estrechos en el corazón. A veces tenemos una mentalidad de todo tan chiquito, todo tan pequeño. Yo, Dios, lo que quiero es este pequeño negocito. Yo, Dios, lo que quiero es esta pequeña familia, porque yo soy humilde. No, eso no es ser humilde, gloria a Dios. Ese es el despistado del propósito de Dios. Dios no sueña en pequeño, Dios sueña en grande. Dios no sueña cositas pequeñas, Dios sueña cosas grandes. Tú eres el que sueña así. Y Dios te está metiendo en el horno de fuego para romper con ese pensamiento mezquino donde Dios no cabe. La Biblia dice que nuestro corazón es la habitación de Dios. Y Dios muchas veces, con un Dios grande, como habita en un corazón chiquito. ¿Cómo cabe, gloria a Dios, en planes tan pequeños? Dios tiene que procesarte. Dios tiene que desmenuzar esos planes y acabar con tus propios planes. ¿Para qué? Para que descubras el propósito de Dios y planees conforme al propósito de Dios. Dice la Biblia que Dios le dio a Salomón un corazón ancho como las estrellas del mar, como las estrellas de los cielos. Un corazón ancho a través de procesos. ¿Sabes qué? Dios va a entrar a tu corazón y Dios va a empezar a ensancharlo en este proceso. Para que no solamente entres tú y tus pequeños planes, para que entre Dios y sus grandes planes. Para que dejes de pensar con esa mentalidad escasa, para que dejes de pensar con esa mentalidad pequeña.
y empieces a través del desafío que Dios te pone al frente a pensar en grande. Dios tiene que ponerte entonces algo que sea más grande que tu propio plan, algo que sea más grande que tu propia fuerza, algo que sea más grande que tus propias habilidades. ¿Para qué? Para ensanchar los límites de tu fe y para ensanchar tu corazón. Todos decimos: queremos un corazón como el de Salomón, donde quepa toda la riqueza, donde entre toda la sabiduría. Pero para tener un corazón grande, gloria a Dios, se necesita tener en él un Dios grande. Y Dios empieza a ensanchar tu corazón y empieza a desmenuzar planes pequeños. Señor, ¿por qué si tú estás conmigo? Si yo creo tu palabra, ¿por qué este negocito se me dañó? Leía, me gusta mucho leer, y leía una, ahorita reciente, la biografía de Stanley. Stanley, me refiero al productor de las herramientas Stanley. No sé si las has escuchado. Una de las mejores herramientas de calidad en el mundo es la marca Stanley. Pues yo le voy a explicar su historia. Era un hombre creyente, cristiano, pobre, muy pobre, con una mentalidad pequeña. No sabía leer. No sabía leer ni escribir en los Estados Unidos. Analfabeta. Vivía en un pueblo pobre, venía de una familia pobre. Se acostumbró a ser pobre, pero conoció a Jesús. Cuando conoces a Jesús, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ninguna condenación hay. No hay condenación. Y comienza entonces él y buscó un trabajo. Consigue un trabajo de vigilante de una compañía. Mire esta historia, le va a interesar. Y resulta que muy bueno en su trabajo, y él estaba feliz, tenía para 15 y último, pero no estaba haciendo riqueza, estaba trabajando para que sí la estaba haciendo. La Biblia dice que Dios nos da el poder para hacerlas. Dios no quiere que tú estés trabajando para el que está haciendo la riqueza. Dios quiere que tú la hagas. Así que estaba él allí trabajando para alguien que sí estaba haciendo riqueza. Y él estaba allí conformado en su pequeño, contento con su 15 y último. Y él pensaba: esto era lo que Dios tiene para mí. Pero Dios había soñado como José, tenía sueño más grande. Y aquí viene el proceso. La empresa empieza a necesitar, porque empieza a crecer. Y la empresa empieza a necesitar a que estas personas estén adiestradas. Y así que comienza un proceso de profesionalización de su personal. Y cuando determinan que él no sabe leer y escribir, lo botan. Porque no podían adiestrarlo, porque no sabía leer y escribir. Lo botaron. De la noche a la mañana, este hombre que tenía ahí varios años, que dependía, se acostumbró a depender del 15 y último de un salario. Este hombre se queda sin empleo. Regresa a su pueblito, un pueblo rural, derrotado, sin ¿qué le voy a dar de comida a mi gente? ¿Cómo voy a alimentar? Me acostumbré a vivir de 15 y de último, no sé hacer más nada. Dios lo metió en la cisterna, Dios lo metió en el pozo de los leones. Y ¿sabes qué? Era producto de sus propias oraciones, porque él iba a la iglesia cuando era un empleado y él empezaba a escuchar la palabra de Dios y él decía: Señor, auméntame la fe. Y le quitan el trabajo, gloria a Dios. Y Señor, ¿dónde estás tú? Ahí está Dios. Esa era la respuesta de Dios a sus oraciones. Él empezaba a escuchar el mensaje y sabe que cuando él aprendió sobre diezmo y ofrenda, era fiel, diezmaba y ofrendaba. Y él empezó a decir: Señor, yo quiero ayudar a sostener tu iglesia. Yo quiero, Señor, enviar ministros y tener dinero para enviar ministros. Y entonces él empezó a orar así y agarrar y lo botan del trabajo. Y ahí estaba el diablo diciéndole: si tú diezmas, si tú ofrendas, ¿por qué pasas por esto? Él mismo lo cuenta en su biografía. Si yo estaba en pacto, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué? No entendemos que Dios usa los procesos. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Resulta que en el desespero de no tener nada que darle a su familia, escúcheme bien, nada que darle a su familia, nada que comer, porque él era un campesino y él cultivaba cosas para sobrevivir. Pero cuando consiguió el empleo, descuidó el cultivo. Tenía años que no cultivaba, así que quedó sin nada. Aún perdió la habilidad de sembrar y cosechar. Y oraba a Dios: Señor, ayúdame.
No tengo que darle a mi familia. Yo he creído tu palabra. Yo creo que tú sigues siendo Dios a pesar de que no entiendo. De repente la misma necesidad le hizo ver. Porque durante el tiempo que él estuvo ganando 15 últimos, compró herramientas para él arreglar cosas en su casa. Y resulta que en el pueblo donde vivía le empezaron a decir: el vecino, ¿me puedes prestar la herramienta que tú tienes para arreglar esto? Y él se la prestaba. Después vino otro vecino, porque se corre la voz en pueblo pequeño. Usted sabe cómo es pueblo pequeño. Fulanito de tal tiene la herramienta. Iván, ¿me puedes prestar esta herramienta para arreglar esto? ¿Me puede? Y veía. Y él se dio cuenta que en el pueblo no había herramientas. Y entonces empezó a viajar a la ciudad, lejos, porque en ese tiempo Estados Unidos no tenía el desarrollo que tiene ahora. Y él empezó a viajar a la ciudad y empezó a conseguir herramientas. Y él empezó a venderlas y a alquilarlas. Y montó en su casa un pequeño negocio de alquiler de herramientas y de venta de herramientas, como una pequeña ferretería. Hoy lo conocemos así. En ese tiempo no se conocían las ferreterías. Y empezó a prosperar. Y empezó a vender herramientas. Y empezó a hacer. Creció tanto que tuvo una idea y dijo: yo en vez de estar comprando herramientas a otros, yo las voy a diseñar. Porque había herramientas en ese tiempo que no existían. Y las personas le decían: necesito hacer esto. Y él le decía: pero esa herramienta no existe. Y él empezó a decir: yo la puedo hacer. Y empezó a fabricarla. La mandaba a fabricar, la mandaba a hacer él mismo. Y tenía unos talleres donde la hacía. Y le puso su apellido, Stanley. Y esa pequeña empresa se convirtió, gloria a Dios, en la productora mundial más grande de herramientas de todo tipo, Stanley. ¿Y sabes qué? Un hombre analfabeta, un hombre que no sabía leer ni escribir, Dios cumplió un sueño porque él quería financiar. Y este hombre financió ministerio. Este hombre financió, escúchame bien, evangelistas que fueron por todo el mundo. Este hombre sembró grandes cantidades de dinero para la evangelización de todos los Estados Unidos y toda Latinoamérica. Este hombre, Stanley. Y cuando a él le preguntan, mucha gente en una entrevista lo vi que le preguntaban: ¿y qué hubiese pasado si usted hubiese sabido leer y escribir? Él dice: fuera supervisor de una empresa. A los que aman a Dios, 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 todas las cosas le ayudan a bien. Aún tu incapacidad te va a ayudar a bien. Aún tus limitaciones te van a ayudar a bien. Aún tu analfabetismo te va a ayudar a bien. Como Dios usa cosas para nuestro provecho. Después es que él entendió. Cuando él cumplió, estaba aquí con la empresa grande y dijo: ay, ya entendí, Señor, porque Señor, oh, gloria a Dios. Pero cuando estás en el proceso no entiendes. No te quejes en el proceso, no murmures en tu proceso, no ataques el proceso, porque atacas tu propia bendición. Este hombre José estaba allí. Miren lo que le sucede. Su padre lo envía. Todos sus hermanos eran mayores, él estaba más pequeño. Su papá lo cuidaba mucho. Y sus hermanos fueron varios días a pastorear, las ovejas, llevarlas a otros lugares. Y envía a su hijo menor a ver cómo están sus hermanos. Su hijo menor va. El papá le había hecho una túnica especial a él de diversos colores, y él la cargaba. Y él va, y cuando viene y sus hermanos le miran de lejos, como los hermanos le odiaban, Satanás siempre va a interponerse al sueño de Dios. Su hermano, pero Satanás siempre termina trabajando para el sueño de Dios. Dice la Biblia que si Satanás hubiese sabido que estaba crucificando al Rey de Gloria, que Dios iba a usar eso, escúchame bien, iba a usar eso para su propia destrucción, dice que nunca lo hubiese hecho. Porque Satanás puede ser muy diablo, pero tonto no es. Si él hubiese sabido lo que Dios tenía ahí, no lo hace, pero terminó trabajando para Dios. Satanás siempre termina siendo el utility del cielo. Siempre. Y ese mismo demonio que te está molestando hoy, lo termina Dios usando para desarrollar tu fe. ¿Tú entiendes eso? Yo siempre digo cuando enseño sobre esto que este tipo de cosas son
Y Dios tiene siempre su gente para procesarnos. Siempre tiene su gente para criticarnos. Pero Dios lo tiene, son Dios que lo tiene. Estos hermanos estaban siendo usados por Dios. ¿Sabía usted de eso? Para el proceso. Hay situaciones que Dios está usando para tu proceso. Y nosotros le decimos, diablo malo. Y es Dios ahí detrás de ellos. Yo siempre digo que este tipo de gente, cuando Dios nos las pone al lado, es para procesarnos a nosotros. Nos las pone al lado para procesarte a ti. Y son como jabillos, gente con espinas. ¿Te has visto el jabillo que tiene puras pullas? Y usted se le acerca, esa gente son así. Nadie se les quiere acercar. Pero yo he visto en el campo allá, Yaracar, donde siempre vamos, donde hay unas tierras allá y vamos, y allá hay unas vacas y veo jabillos. Y yo veo que las vacas, tú pasas por al lado de un jabillo y tú vas a ver pelo mucho de vaca y ves muchos animalitos allí, muchas garrapatas. Es más, no te le debes acercar a un jabillo, te dicen los campesinos, porque te llenas de parásitos. ¿Por qué? Porque las vacas que tienen los parásitos se pegan del jabillo y empiezan. ¿Y qué sucede? El jabillo queda lleno de parásitos y la vaca se va fina. Y Dios muchas veces usa a esa gente que son como un jabillo, no para perjudicarte, sino para limpiarte a ti de parásitos. Para limpiarte. Y Dios estaba usando a estos muchachos que eran jabillos para José, para procesarlo a él. Porque Dios tenía un sueño con José, pero con 17 años no estaba listo. No estaba listo para ese sueño. Necesitaba proceso. Necesitaba expandir su fe. Necesitaba expandir su corazón. Porque Dios lo quería para gobernar todo un país a José. Y no podía él gobernar un país con un corazón pequeño. Necesitaba Dios darle grandeza de corazón. Y la grandeza de corazón implica, escucha, que todo el mundo entre hasta el jabillo. El problema es que nosotros queremos que en nuestro corazón entre nada más los que nos caen bien. Los que no nos caen bien no los queremos. Y Dios te va a dar duro hasta que en tu corazón entre esa persona que no quiere, ese vecino, ese familiar, ese hombre que te hizo daño. Hasta que entre allí en tu corazón no habrá grandeza. Y Dios te va a procesar. Te va a procesar Dios hasta que en ese corazón entre. Porque mientras sea estrecho, la grandeza de Dios, que son sus planes, no entrarán en tu corazón. Y Dios no se va a moldar a tu corazón se va a moldar al corazón de Dios. Así que ahí está trabajando Dios con todos nosotros. ¿Usted lo cree, iglesia? Oh, gracias, Jesús. Pues resulta que cuando ven los hermanos mayores a este joven, cuando ve que viene de camino, se le ocurren, vamos a librarnos de él, vamos a asesinar el plan de Dios. El diablo siempre va a querer matar el plan de Dios en ti, porque el sueño de Dios es la pesadilla del diablo. ¿Usted está oyendo? El sueño de Dios, el diablo sabe que es su pesadilla. Así que va a tratar de impedirlo en ti. Y se le ocurre a estos hermanos asesinarlo. Vamos a matarlo. Y le vamos a decir a nuestro papá que lo destrozó alguna fiera. Uno de sus hermanos que era diferente, pensaba diferente, le dice: mira, no lo matemos, vamos a tirarlo en esta cisterna. Cisterna era como una grieta en el piso, un hueco en el piso, que siempre están llenas de lodo, porque el agua se acumula. Pero en esa cisterna no había agua, estaba seca. Vamos a tirarlo ahí, porque el hermano pensó y dijo: lo tiran ahí y lo dejamos que se muera. Pero el hermano después pensaba venir a librarlo. Así que los hermanos convinieron tirarlo en la cisterna. Y cuando viene él, lo toman, le quitan la túnica del papá, lo tiran en la cisterna. El hermano que pensaba librarlo se va. Cuando regresa no estaba allí, porque los otros hermanos vieron que venía una caravana que iba hacia Egipto de puros mercaderes, y dijeron: ¿para qué nosotros vamos a dejar que se muera ahí? Vamos a sacarle plata a esto, porque qué provecho vamos a tener de que muera si nosotros no ganamos nada. Miren lo malo que eran. Vamos a venderlo como esclavo. Y dicen: y le vamos a mataron un cordero, llenaron la túnica de sangre y le dijeron al papá: papá, mira,
una vez conseguimos esto en el camino. Alguna mala bestia mató a José. Cuando Jacob, Israel, escuchó esto, dice que lloró porque le amaba. Lloró mucho y dijo: mira, imagínense, este hombre que Dios le había dado una promesa, que Dios le había dicho que a través de José iba Dios a hacer cosas grandes, que estaba meditando en las palabras de José, que estaba creyendo. De repente todos sus hermanos eran gente con mala fama, todos los hijos de José y de Jacob. Y de repente también su hijo pequeño muere por una mala bestia, porque eso es lo que le dijeron. Parecía que todo lo que Dios le había prometido a Israel no se iba a cumplir. Jacob en ese momento no entendía. Hay cosas que tú no entiendes, pero Dios está en el asunto. José lo agarran sus hermanos, lo tiran en la cisterna. José le clama a ellos y le llora. Un muchachito de 17 años: no hagan esto, no lo hagan. Aún no escucharon los lamentos y los gritos de un niño, de un jovencito. Lo venden como esclavo, Se lo llevan a una tierra lejana llamada Egipto, totalmente lejana de Canaán. Pero ¿sabes qué? La cisterna, escúcheme bien, era el lugar para Dios procesar el corazón de José. Los hermanos que el diablo los estaba usando, Dios estaba usando al diablo. ¿Está oyendo? Los estaba usando a ellos para procesar el corazón de José, para que en el corazón de José hubiera grandeza, para desarrollar la fe de José. Pero José, cuando entró en la cisterna, no lo entendía. Lo que vio fue tragedia. Lo que vio fue: ¿y por qué? Si yo no soy como mis hermanos. Él no era como ellos. ¿Por qué a los buenos nos pasan cosas malas y a los malos no les pasa nada malo? ¿No has pensado eso? ¿Cuántas veces te ha pasado eso por la cabeza? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas y yo veo que a los malos no? Porque a ti Dios te está procesando para la grandeza, a ellos no. Entran en su proceso José. Lo tiran en esa cisterna, lo llevan y lo venden en una cisterna. Lo venden como esclavo. Los mercaderes lo vendieron también, porque lo vendieron como mercancía. Lo vendieron a un precio más alto a un general importante de Egipto. Escúcheme bien. José empieza a trabajar en la casa de este general. Y este general lo hace el segundo en su casa, el hombre que le manejaba todos sus negocios. Así que estaba en un buen lugar. Pero de repente parecía que José está diciendo: ahora como que el sueño de Dios se está cumpliendo. Ahora como que todo va encaminado. Pero de repente, lo acusan de violación, de tratar de violar a la mujer injustamente. Lo acusan de violación y lo mandan a una cárcel. Lo tiran en una cisterna, lo venden como esclavo, lo acusan falsamente de violación y también lo meten en una cárcel. Parece que la vida de José era tragedia en tragedia. Algunos piensan: ¿por qué mi vida es tan dura? ¿Por qué mi vida es tanta tragedia? ¿Saben lo que dice la Biblia? Que bueno le es al hombre llevar la carga desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se la impuso para la grandeza. Mientras más proceso, más grandeza de Dios en tu vida. ¿Te sientes por todos lados procesado? ¿Sabes? Vemos de repente un aceite de oliva. Qué lindo el aceite de oliva, qué sabroso es, no es dañino, no da colesterol. Es bueno para nuestro cuerpo. Es costoso, sí, pero qué bueno es el aceite de oliva comparado con los aceites baratos. Y lo vemos. Pero el aceite de oliva es un producto final. Es el producto aquí que Dios soñó. Aquí final, aceite de oliva. Pero cuando comenzó aquí, comenzó como aceituna. Pero el proceso lo llevó a aceite. Pero ¿cuánto sacrificio le costó a las aceitunas dar ese aceite? Nosotros vemos el aceite, pero no vemos cuánto sacrificio le costó a la aceituna ser triturada. ¿Usted no ha visto cómo lo preparan? Trituran. ¿Para qué? Para sacar las aceitunas. Usted disfruta el jugo de naranja, producto terminado. Pero usted no sabe qué sacrificio le costó la naranja. Que mire, le exprimieran. Sí, da risa, hermana, pero ese es el proceso de Dios. Dios te vio a ti, te soñó ya producto terminado. En el medio necesita proceso y en el medio necesita sacrificio. ¿Entiende, iglesia?
Por eso es que esos profetas que te ofrecen todo microondas, ven a mí, yo oro por ti, trae una ofrenda y ya todo está hecho, eso no es Dios. Porque Dios todo lo hace a través de procesos. Cuando Dios te habla a ti y te dice, yo te llamo para un ministerio, usted dice, ¡ah! Sí, Señor, he aquí, envíame a mí. Proceso. Y cuando entras al proceso, entonces, ay, yo como que no soy llamado, o que Dios como que me abandonó, Dios como que dejó. ¿Sabe? José no estaba en esa cisterna porque Dios lo abandonó. José no estaba en esa cisterna porque Dios no tenía un plan. José estaba allí porque era el propósito de Dios para la grandeza. Porque Dios usa lo que hoy es tu aflicción para tu promoción. Dios usa lo que hoy es tu lágrima para tu alegría. Por eso dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, Dios mío y roca mía. La Biblia dice que fue vendido, la Biblia dice que fue acusado. La historia de José es una historia muy triste. Mientras usted lee el proceso, usted lo que lee allí es tristeza. Usted lo que lee ahí es injusticia. Injusticias. No violó a nadie, salió corriendo más bien. Lo encarcelaron injustamente, no le había hecho nada malo a sus hermanos. Injusticia, te van a acudir injusticia. Te van a acudir injusticia. ¿Sabe qué? Muchos de los venezolanos no entienden muchas de las injusticias que estamos pasando como venezolanos. Pero ¿sabes qué? Cuando una iglesia entra en este proceso habrán injusticia. Pero cuando la iglesia aprende a desarrollar su fe, gloria a Dios, no se llena de odio en el corazón, sino que guarda su corazón. ¿Sabe que de ahí sale para la grandeza? De toda esta iglesia está siendo triturada, toda esta iglesia está siendo exprimida. Entramos en el proceso de Dios, entramos en la cisterna, entramos en el horno de fuego, entramos en el pozo de los leones. Pero no entramos ahí para salir como entramos, entramos allí para salir a la grandeza, a una promoción. Habrán algunos que no quieren, huyen de su cisterna, huyen del horno de fuego, huyen del pozo de los leones, huyen, escúcheme bien, de sus hermanos. Porque me odian, huyen. Pero cuando huyes de eso, huyes de tu grandeza. Huye de tu grandeza. Porque Dios no te puede entregar lo grande si tu corazón no está procesado. Dios necesita procesarte. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que sucede. Váyase conmigo porque estamos en el capítulo 37. Mire, pasa el capítulo 38, pasa el capítulo 39, proceso. Capítulo 40, proceso de Dios. Capítulo 41, proceso de Dios. Varios capítulos, cuántos años. Yo le voy a decir cuántos años pasaron. Cuando Dios saca a José de su proceso, tenía edad de 30 años. Entró a los 17 en el proceso, salió a los 30. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 13 años le llevó Dios procesar a José. 13 años. Pastor, 18 años tenemos en esto. Señor, llévate a esta mujer que me hace la vida imposible. Y es la cisterna de Dios para tu grandeza. La tiene Dios sanita. No le cae ni coquito, ni siquiera se enferma. Porque es tu cisterna para tu grandeza. Puede decir amén. Pero mire lo que dice en el capítulo 45. ¿Cuántos capítulos pasaron? Del 37 al 45. 8 capítulos. 8 capítulos de puro proceso que tradujeron 13 años de proceso. 13 años. Tú sabes, usted puede aguantar un año de injusticia, pero otro año de injusticia y otro año y no ve nada, ni siquiera nada de la promesa de Dios. Es duro. Así que Dios lo lleva a este lugar. Ya Él es Señor de todo Egipto. Vienen sus hermanos ahí a buscar alimentos. Pasan muchas cosas. Pero José había perdonado. Y aquí están los versos donde él se da a conocer a sus hermanos. En el verso 3 dice, o en el verso 2 del capítulo 45, póngalo en pantalla, capítulo 45 de Génesis, verso 2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó toda la casa de Faraón
Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No van a estar turbados. Sus hermanos dijeron: mira, este es el hombre más poderoso que hay en la tierra. Se va a vengar contra nosotros. Porque como piensa el hombre en su corazón, tal cual es él. Cada ladrón juzga por su condición. Pero ¿sabes qué? José no era un ladrón. José no juzgaba por su condición. Su condición era un hombre con una grandeza de corazón por el proceso de Dios. Los hermanos seguían siendo los mismos. Cuando él los conoció, eran unos bandidos. Y cuando después de 13 años los vuelve a ver, siguen siendo los mismos. Porque no estaban en el proceso. Después Dios los procesó a todos esos hermanos y fueron usados por Dios también. Pero vea esto. Mira el siguiente verso. Entonces José, verso 4. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Verso 5. Ahora pues no sentisteis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Saben lo que dijo José? No es que ustedes fueron malos, no es que todo esto fue proceso de Dios para hacer de mí aceite de oliva, porque yo antes era una aceitunita. Y yo entiendo ahora que estoy aquí que todo lo que pasó fue para bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que yo no les guardo rencor, porque entiendo que ustedes fueron instrumentos de Dios para bendecir mi vida. Así que no les guardo rencor, los perdono. Grandeza de corazón, entender tu propósito y entender para qué Dios te escogió y para qué Dios te está procesando, o va a definir mucho tu corazón. Verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en la tierra, ni habrá arada ni habrá siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Ya le entendía el propósito de Dios. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, no me vendiste vosotros, no me metisteis en la cisterna ustedes, me metió Dios. Oh, ¿cuándo usted va a decir eso? Cuando entienda los propósitos de Dios y cuando crea la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. En vez de estar preguntando por qué diga: Señor, yo sé que esto es para bien. Piense como José: esto es Dios. Dios de aquí me va a hacer algo. Dios aquí va a meter su mano. No sé cómo lo va a hacer, pero sé que Dios aquí va a mostrar grandeza. Algo va a hacer Dios conmigo. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que Dios usa lo que es tu aflicción para tu promoción? Porque Él dice: fue Dios quien me ha puesto por padre de Faraón. Faraón miraba a José como su papá. Le decía: Sión, papá, bendígame, papi. Él me dice: soy padre de Faraón. Miren lo que es el espíritu paternal. Miren lo que es. Era más joven que el rey, que el Faraón. Más joven era José. Pero Faraón le decía papá por la grandeza de lo que Dios había hecho en él. Yo no voy a hablar de paternidad. En algún momento se los voy a predicar, porque la paternidad está en la Biblia desde el principio a tapa a tapa. Pero la religión no te hace reconocer padres. Y mientras seas huérfano no heredas. Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. O sea, ¿sabes lo que es la palabra señor? Amo y dueño. O sea, yo soy señor de Faraón y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios nos escogió a nosotros por gobernadores. Que Dios nos llamó a ser cabeza y a no ser cola, a prestar y a no pedir prestado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios nos ha hecho nosotros reyes y sacerdotes. ¿Tú quieres la unción de gobierno?
Tú quieres la unción para gobernar la enfermedad. Tú quieres la unción para gobernar, escúchame bien, la economía. Tú quieres esa unción. Deberías quererla, anhelarla, porque Dios te quiere así. Necesitas la cisterna. Necesitas la cisterna. Necesitas la injusticia de ser vendido injustamente. Necesitas la injusticia de ser acusado. Necesitas la injusticia de ser tirado en una cárcel. Proceso de Dios. Pastor, ¿por qué los venezolanos estamos en esto? Yo no estoy viendo el proceso, yo estoy viendo lo que Dios va a hacer allá. Yo estoy diciendo, ay Dios, nos escogió Dios. Ahorita somos la burla, mañana seremos el producto terminado que todos quieren. Que todos quieren. Nadie quiere. Mire, usted ve la aceituna triturada y ¿quién la quiere? Esa cosa es asquerosa cuando la pepa se mezcla con todo. Yo vi el proceso. Lo vi en YouTube, se lo confieso, en YouTube lo vi. Eso es horrible, no le provoca. Nadie quiere la aceituna triturada, pero todo el mundo quiere el producto terminado. Por eso dice la Biblia que seremos, decía, el deseo de las naciones. El proceso. Cuando Dios nos haga aceite de oliva, el mejor aceite, el más caro, que le costó sacrificio a las aceitunitas, sí es verdad. Pero en cualquier momento nos sacan para la botella y nos etiquetan y estamos listos, gloria a Dios, para lo que Dios va a hacer. Así que Venezuela, tierra, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, dice la palabra. Tienes que alegrarte. En tu proceso está Dios. No estás solo en ese horno de fuego. No estás solo. Hay un cuarto hombre contigo allí. Oh, gloria a Dios. No estás solo en tu cisterna. No estás solo en tu cárcel. No estás solo. Tu Padre ve en lo secreto. Tu Padre ve, gloria a Dios. Dios te va a ayudar. Dios te va a dar aliento. Señor, líbrame, todavía no. Te voy a dar fuerza para que sigas soportando, pero todavía te falta proceso. Todavía un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Falta poco, iglesia, para nuestro proceso. Mantente firme, síguete congregando. Vence circunstancias, vence adversidades. No dejes de creer que detrás de toda esta aflicción Dios está contigo. Que tu fe está siendo ensanchada, que los límites de tu corazón se están rompiendo cerca, que las personas que no entraban ahora van a entrar en tu corazón. Dios está dándole el corazón a esta iglesia para que entren no solamente tus ambiciones, para que entren no solamente tus propios planes. Dios le está ensanchando el corazón a esta iglesia y a este país para que entre toda una nación y para que entren otras naciones. Dios está haciendo como Simón Bolívar cuando lo llamó y lo procesó, gloria a Dios. Detrás de muchos fracasos en tu vida no está una sentencia. Detrás de esos fracasos está Dios procesando tu aceituna, gloria a Dios, exprimiéndola y triturándola para la grandeza. Prepárate, iglesia. Todos vemos las proezas de Simón Bolívar. Todos vemos sus grandes logros. Pero los que hemos estudiado la vida de Simón Bolívar, en lo cual me incluyo, me he leído todos los escritos de Simón Bolívar, me he leído todos los libros, no hay uno. Un hermano de la iglesia me consiguió unos tomos que muy buenos, todos los leí, lo que me faltaba. Y detrás de todos sus éxitos, ¿sabe que hubo fracaso? ¿Sabe que hubo cisternas? ¿Sabe que hubo pozo de leones? ¿Sabe que vivió Simón Bolívar? Traiciones. ¿Sabe que vivió Simón Bolívar? Derrotas. Él perdió batallas. Él perdió gente que quería. Él sufrió traiciones. Pero cuando él veía eso, detrás de todo eso estaba Dios procesando su corazón para la grandeza. Detrás de todas esas derrotas, detrás de todos esos fracasos, no hay una etiqueta que te condene. Hay una sentencia de Dios que dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todas esas experiencias las está usando Dios para ensanchar tu corazón y para prepararte para la grandeza.
¿Por qué los venezolanos tenemos que estar pasando cosas que las otras naciones no están pasando? Preparándonos para la grandeza. Todo el mundo conoce, y aquí termino, Hebreos 11. Los héroes de la fe. Todo el mundo predica sobre los héroes de la fe. Todo el mundo habla de sus proezas. Por fe taparon boca de leones. Por fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Abraham, siendo uno, siendo ya viejo, tuvo hijos. Por la fe, Isaac, Jacob y Esaú hicieron grandes cosas. Por la fe, Moisés. Y por la fe, y por la fe, y por la fe. ¿Pero de dónde vino esa fe? Proceso. Y el mismo Hebreos 11 lo dice, pero nadie lo predica. Porque después que Hebreos 11 ha hablado de todas las proezas de estos hombres de fe, en el verso 34 en adelante comienza a describir cómo Dios los hizo hombres de fe. El proceso. Cómo Dios los llevó de semilla de aceituna a aceite de oliva. Mire cómo dice. Y aquí termino. Pongo en pantalla Hebreos 11, verso 34. Dice que estos hombres apagaron fuegos impetuosos con su fe, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas cuando eran débiles, se hicieron fuertes en medio de la batalla. O sea, las batallas los hicieron más fuertes, no más débiles. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero el siguiente verso dice el proceso. Verso 36. Otros experimentaron vituperios. Proceso. Ahí eran aceitunas. Para alcanzar esa fe, necesitaba la fe un reto grande. Vituperios, burlas, maltratos, humillaciones. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada algunos. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Muchos perdieron sus bienes, no tenían que comer. Pobres, angustiados, maltratados. ¿Te has sentido así, hermano? Tú calificas para estar en este capítulo de la Biblia. Algún día se van a escribir los héroes de la fe de Venezuela. Y algún día, gloria a Dios, se tiene que decir que esta gente también estuvieron en necesidad, no tuvieron para transporte, andaban como animales montados en camiones de cochino, pasaron por esto, por aquello, pero no dejaron de congregarse, no dejaron de creer, no dejaron de empujar. Pobres, angustiados, maltratados. Oh, gloria a Dios. Porque este es el proceso de Dios para la grandeza. Lo que llevó a Abraham a ser grande, lo que llevó a Jacob a ser grande, lo que llegó a José a ser grande, fue el sueño de Dios y el proceso de Dios en ellos. Hoy tú estás siendo procesado, no para tu destrucción, no para mandarte al infierno, es para la grandeza. Si algún bien material perdiste, prepárate, porque se te va a dar 100 veces más. Iglesia, prepárate para la grandeza. Póngase de pie, póngase de pie. Hay una unción sobre este lugar. Hay una presencia de Dios que puedo sentir. Yo puedo sentir como esta palabra, gloria a Dios, es profética. Yo puedo sentir como Dios está confirmando su palabra hoy a toda esta congregación. No es una mentira. No es un eslogan. Vienen días de gloria. No lo es. Es el sueño de Dios. Pero el sueño de Dios requiere proceso. Proceso. Y parte del proceso es también perder. Parte del proceso es también injusticias. Parte del proceso es también sufrir. Allí tu fe es desafiada. Cuando no tienes nada que comer, ahí tu fe es desafiada. Y ahí tu corazón, cuando crees, cuando decides no negar a Dios, cuando decides yo sigo creyendo,
que no solo cuando tú abres tu despensa y no tienes comida, Jesús tenía hambre y dice: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que no tengas que comer, dile a él, a tu necesidad como Jesús: no solo de pan vivirá el hombre. Y allí vendrá tu abundancia. De allí te sacará Dios. Iglesia, vienen días de gloria. Y el proceso nos los anuncia. La aflicción te lo anuncia. Las circunstancias te están anunciando. Vienen días de gloria.